Lo que queremos lograr, queridos amigos, con esta serie de videos es que cada uno de nosotros podamos realmente entender profundamente lo que el reino de Dios significa y poder así vivirlo. Y quiero empezar a leer con ustedes Mateo 16, el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. So this is a wonderful passage. Entonces este realmente es un pasaje muy maravilloso. This is actually a life-changing passage, and we see that Jesus is teaching the disciples. There's so many wonderful aspects in this chapter. En este capítulo realmente vamos a encontrar varios aspectos maravillosos que Jesús quería enseñarle a sus discípulos en ese momento. And the first thing that I want to stop at is in verse 13. It says, when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples. Y en este primer versículo quiero quedarme en este momento donde dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? So all his disciples, if you can imagine it, all his disciples are around him. Así es que si podemos imaginar a todos estos discípulos están alrededor de Jesús. There's a buzz about Jesus. There's a buzz. Había algo acerca de Jesús. Todos lo tenían. But Jesus did something wonderful because he asked them a question. Pero Jesús hizo algo maravilloso. Él empezó a hacerles preguntas a ellos. Jesus understood that questions were important. Jesús entendió que hacer preguntas era muy importante. And sometimes the disciples would ask a question and he'd ask them a question in answer to their question. Y algunas veces Jesús hacía preguntas a los discípulos, les daba preguntas y luego respondía a esas mismas preguntas. So he's asking the disciples, who does everybody say that I am? Entonces él le pregunta a los discípulos: ¿quién creen ustedes que dicen los hombres que yo soy? And they all begin to say what they've heard out on the street. Y todos empezaron a compartir lo que ellos escuchaban que decían de Jesús en las calles. But then Jesus makes it very personal. Pero después Jesús hizo esa pregunta muy personal para ellos. And then he says, who do you say that I am? Y le dice: bueno, pero ¿quién decís vos que yo soy? You see, he's still asking a question. ¿Sabes? Él continúa haciendo la pregunta. He realized that questions are important. Él se dio cuenta que hacer preguntas era muy importante. The quality of your questions determine where you're going to go. La calidad de tus preguntas determina dónde vas a llegar. I sometimes have thought to myself, there's certain people that I'd like to meet. Algunas veces yo me pregunto, o sea, me doy cuenta que hay cierta clase de personas que a mí me gustaría conocer. But let's say that I'm a car mechanic. Por ejemplo, digamos que yo soy un mecánico de autos. Or I'm a creator of engines. O soy un creador de motores. Well, I'd want to ask questions if I wanted to create the best engine ever. A mí me gustaría hacer preguntas que, por ejemplo, si quiero crear el mejor motor del mundo, I'd want to go to the person me gustaría ir a la persona who could answer my que questions. podría responder a esas preguntas que tengo acerca de ese tema. So many years ago, it might have been Henry Ford, Entonces, años atrás, quizás esa persona iba a ser Henry Ford, that incredible creator of cars. el increíble inventor de los autos. Now you can imagine how busy Henry Ford became. ¿Te puedes imaginar cuán ocupado él pudo haber estado en ese momento? Now if I wanted to invent a new engine, Y si yo quería inventar una nueva máquina, I'd want to meet Henry Ford. a mí me encantaría conocerle a Henry Ford. But when I met him, I wouldn't be talking about the weather. Pero cuando le conozca, no iba a estar hablando del clima. I wouldn't spend time talking about the family. No iba a estar hablando con él acerca de nuestras familias. Because I'd want to find out what Henry Ford could tell me about the engine. Porque yo quisiera averiguar qué es lo que Henry Ford podría compartir conmigo acerca de los motores. And what I've noticed is that many people can waste much time Y lo que yo sé es que muchas personas pueden desperdiciar mucho tiempo talking about all sorts of things that hablando de un montón de cosas que realmente they're not really that serious things. no son cosas importantes, no son cosas serias. And of course, we want to communicate together and we want to have a nice time. Y por supuesto que queremos comunicarnos unos con otros y tener un buen tiempo juntos. But you understand that the quality of the questions that you Pero ask tenemos que entender que la calidad de las preguntas que nosotros hacemos, determine where you're going to go in your future. eso determina dónde vamos a llegar en nuestro futuro. And Jesus knew this. Y Jesús sabía muy He bien didn't esto. just know this. Jesus
at the age of 12, Pero él no solamente sabía eso, porque él, a la edad de 12 años, it says that Jesus was on his way to the temple with his mum and dad. dice que Jesús estaba en su camino con sus padres, camino al templo a celebrar. They were going to go to you could say, the greatest Christian conference of the year. Podríamos decir que ellos se iban a la conferencia más grande cristiana de ese tiempo. They were going to Jerusalem. Ellos se iban a Jerusalén. And of course, what we read is that they were going to Jerusalem. They're there for 3 days. Y por supuesto leemos que ellos estaban yendo a Jerusalén, era un camino de 3 días. I've no doubt there's much celebration. Estoy seguro que había muchísima celebración en ese Reading lugar. together. Leían juntos, The singing, cantaban juntos, listening to the scrolls being read. escuchaban la lectura de los rollos que estaban allí. For the Jewish people, it was the pinnacle. It was the highest point of the year. Para los judíos de esa época, estar en esa celebración era lo máximo, lo más excelente del año. Like the best conference ever. Es como la mejor conferencia de todo el mundo. And now the 3 days is finished, and mum and dad are going back home. Y ahora que esos 3 días de celebración terminaron, mamá y papá y todos los demás regresaban a sus casas. In fact, not just mum and dad, but everyone's going back home. No solamente los padres de Jesús, sino que todo el pueblo regresaba a su casa. And they're a day in the journey, and Mary, Jesus' mum, is looking for Jesus. Y ya estaban de regreso como un día de viaje, cuando mamá se dio cuenta que ahí Jesús no estaba. She can't find him. No le podía encontrar. And we know that she becomes anxious. Y sabemos que ella empezó a sentir ansiedad por eso. She asks all the family, all the friends, all the acquaintances. Empezó a buscar a todos los amigos, familiares, preguntando por él. No one's seen him. Y nadie le había visto a Jesús. Where is Jesus? ¿Dónde estaba Jesús? So they go all the way back to Jerusalem. Así es que fueron todo camino de regreso a Jerusalén. And where did they find him? ¿Y dónde le encontraron a él? They find him in the temple. Le encontraron en el templo. And this is what it says in Luke chapter 2 and verse 46. Y esto es lo que dice en Lucas capítulo 2 y verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y haciéndoles preguntas. Y el 47 dice, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. This is a fascinating 2 verses. Esto es algo muy fascinante en solamente 2 versículos. So, many people think that, well, Jesus is God. Bueno, mucha gente piensa, bueno, Jesús es Dios. And of course, Jesus is and was the Son of God. Y por supuesto sabemos que Jesús es y era en ese momento el Hijo de Dios. But he was also born as a child just like all of us. Pero también Él era un niño que nació como cada uno de nosotros. So, it seems here though that Jesus is learning just like we learn. Entonces, es para mí como que aquí Jesús aprendía de la misma manera que nosotros hacemos. It's evident from these verses that Jesus didn't know everything. Podemos entender que en estos versículos Jesús no sabía todo todavía. There were things that he had to learn. Habían cosas que Él tenía que aprender. And here we see him at 12 years old. He's asking questions. Y aquí le vemos a Jesús a los 12 años haciendo preguntas. He's in the midst of the teachers, Está en medio de los maestros, listening, escuchando, asking, haciendo preguntas, speaking, hablando con ellos and answering. y respondiendo a sus preguntas. That right there Eso mismo allí, is education. eso es educación. Right there. That's the foundation of education. Esa es la fundación de la educación. So Jesus was being educated. Así es que Jesús estaba siendo educado realmente. And it's fascinating that these aspects of Christianity have been lost somewhere. Es fascinante ver que estos aspectos de la cristianidad han sido perdidos en algún momento. Oh, we know well enough to study. We study and we read, we know these Por things. supuesto sabemos que nosotros estudiamos, leemos y aprendemos cosas. But what about discussion? Pero ¿qué acerca de discusiones? What about answering questions? ¿Qué acerca de hacer preguntas y responder What preguntas? about asking questions? ¿Qué acerca de hacer preguntas a otros? You see, these are communication skills. ¿Viste? Estos son la forma de comunicarse And it's the way that we learn. y es la manera en que nosotros aprendemos. And of course, years ago, this is what happened in the church.
Y por supuesto, años atrás, esto es lo que sucedió en la If iglesia. you wanted to belong to a church, Si vos querías pertenecer a una iglesia, well, you'd come to the church and you would read a number of statements about what you would believe. entonces vos vendrías a la iglesia en ese tiempo y ibas a leer unos ciertos puntos de qué es lo que significaba ser un cristiano. So there'd be 15 things Y habían como 15 cosas that this particular local church believed. de lo que esta iglesia en particular creía. These things were not to be discussed. Estas cosas no podían ser discutidas No, they were taught. porque ellos eran enseñados en esto. And each church would teach from the word Y por supuesto cada iglesia iba a enseñar acerca de la Biblia, the interpretation that they believed was right. la interpretación de lo que ellos tomaban de esto, ellos creían que era lo correcto. And that would become the doctrine of the church. Y eso es lo que se convirtió en la doctrina de la The iglesia. belief statements, the constitution of the church. La constitución de la iglesia, las oraciones, digamos así, de lo que ellos creían realmente. But in this day and age, we can no longer do this. Pero en este tiempo nosotros realmente no podemos vivir lo mismo que las iglesias primitivas, Because there's many voices. porque hay muchas voces All we alrededor. have to do is look on our telephones. Todo lo que We've got ahora podemos Facebook, hacer es tenemos Twitter, Facebook, Twitter, tweets. todo lo que es las redes sociales. And there's some loud voices. Y son voces muy fuertes para nosotros, para esta generación. What this generation need Lo que esta generación hoy necesita are to meet people who have a belief that is deep on the inside of them. es de conocer personas que tienen esa creencia, pero por dentro de ellos. It's not only a knowledge, it's not a mental yes, it's a heart belief. No es solamente una creencia de la mente, no es algo que decimos sí, sí, sino que es el corazón de lo que verdaderamente creemos. People want to sit down and they want to ask questions. La gente se quiere sentar y hacer preguntas. It's not because they're rebellious, it's not because they're lawless, it's not Y no es because porque son personas rebeldes o que son legalistas. they want to know why you believe what you believe. Ellos solamente quieren saber por qué crees lo que decís que crees. They want to believe something themselves, but they've got to know it's genuine. They've got to know it's authentic. Ellos quieren creer, entender lo que vos estás creyendo y tienen que entender también que es algo genuino. So discipleship Así es que el discipulado is all about asking, es todo acerca de preguntar, listening, escuchar, speaking, hablar and understanding. y entender. And that is what we've got to do in discipleship. Y eso es lo que vamos a hacer en discipulado.